Con el segundo punto, proyecto de movilidad sostenible de la institución universitaria Pascual Bravo, a cargo del profesor Alejandro Posada. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Voy a presentar los proyectos que hemos manejado desde la parte de movilidad sostenible en conjunto con el profesor Andrés Emiro Díez de UPB y con energía vectorial. Entonces, como les digo, soy el líder del Grupo de Investigación e Innovación Ambiental, GIAM, y uno de los proyectos que estamos trabajando es evaluación técnica, económica y ambiental de la conversión de un vehículo de combustible fósil tipo bus, volqueta y o camión a eléctrico alimentado principalmente mediante catenarias. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de ser de este y de los proyectos que hacemos? Todos sabemos que tenemos unos desafíos globales. La población está aumentando de 7.500, se espera que seamos 10.000 millones de personas en el mundo en los próximos 10 a 15 años. Esto ha ocasionado una escasez de recursos, no solo en combustibles fósiles, pero también en agua, minerales, en un montón de recursos que necesitamos para la vida. También ha llevado a pobreza, muchas personas en el mundo viven con menos de $1 al día. Y todo esto ha generado también pues, los problemas que hemos visto de contaminación y de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Que esos fenómenos naturales cada vez van a ser más frecuentes e intensos debido a los gases de efecto invernadero, no solo CO2, pero también el gas metano. Y por ejemplo aquí vemos lo que pasó en San Andrés y Providencia con el huracán Iota. Normalmente estos huracanes no bajaban tanto como lo están haciendo. Vemos inundaciones en Alemania y China, como en Alemania murieron más de 180 personas, en China se inundó toda una ciudad, incendios en diferentes partes del mundo, en Grecia, Italia, Estados Unidos, Canadá, sequías en Somalia y también en Colombia, en Casanare, en La Guajira, el deshielo de los polos que ocasiona pues que todos estos osos polares tengan que emigrar hacia ciudades en Alaska o en otras partes, islas de basura en el Océano Pacífico de tamaño gigantescos que terminan todos esos plásticos siendo consumidos por los peces y al nosotros consumir estos peces pues terminamos ingiriendo de nuevo todo ese plástico o ese microplástico. La contaminación en Medellín la recordamos en días como hoy lluviosos y cerrados, que toda esa contaminación de material particulado PM2.5 que generan los vehículos y las industrias queda encerrado en el Valle de la Aburrá y tenemos condiciones de material particulado mayores a las sugeridas, sugeridas como saludables por la Organización Mundial de la Salud. Vemos deforestación en el Amazonas, tumbando árboles para minería o tumbando árboles para biocombustibles, para generar bioetanol y usar el bioetanol en nuestros carros y cómo eso ha generado efectos económicos para la comida. Ya, por ejemplo, en México se quejaban porque las tortillas eran más costosas porque el maíz lo prefieren usar para bioetanol que para comida. Tenemos problemas con los rellenos sanitarios. Anteriormente era Doña Juana, ahora Tadera, y ya cuando acabemos con todos estos sitios para meter toda nuestra basura debajo de la tierra, tendremos que utilizar otros campos que ya no serían posibles para la agronomía. ¿Sí? Y todos estos rellenos sanitarios, recuerden que generan gas metano, que es 28 veces más generador de efecto climático que el CO2. ¿Qué hemos hecho en el Pascual Bravo? En el 2013 hicimos este carro de guadua que tenía un panel solar, recargaba las baterías de plomo, un motor eléctrico, permitía la regeneración y permitía cargarse pues, con el panel solar y con la red eléctrica. Con base en eso, yo monté una empresa, Viaja Verde, que hacía la conversión de motos de gasolina eléctricas. Con eso me gané capital semilla, ya no me acuerdo en qué año,
e hicimos algunas conversiones de motos. Sin embargo, de todas formas, la conversión es muy costosa frente al valor inicial de las motos de gasolina, entonces de pronto esas asimetrías económicas hacen que la gente no opte por eso. Pivotamos a conversión de bicis eléctricas. Las bicis pues pesan mucho menos y permiten que las personas puedan desplazarse fácil por la ciudad sin los problemas de pico y placa, sin los problemas de licencia, de parqueo, de SOA, de técnico-mecánica, a pesar pues de la nueva regulación que emitió el ministerio que limitaba a 350 vatios, con lo cual no estamos de acuerdo porque esas condiciones son válidas para una ciudad de Bogotá, pero para Medellín, cuando tenemos clientes que suben a Santa Elena todos los días, un motor de 350 vatios no es suficiente. Les voy a contar un poquito del proyecto del avión, que ha sido pues un proyecto muy exitoso, muy ambicioso. ¿Por qué ahí hicimos este proyecto? Porque la aviación tiene un impacto ambiental muy grande, es el 2% de todas las emisiones antropogénicas, genera 60.000 millones de galones de combustible, se consumen anualmente en el mundo, esos son cifras del 2015, ahora debemos estar muy por encima, emite 780 millones de toneladas de CO2 y la aviación general, o sea, toda esta aviación de pequeñas aeronaves, monomotores, bimotores que vemos en el Olaya, tiene un compuesto de plomo. Ese compuesto de plomo daña el sistema nervioso central, los riñones, las células y parece que es cancerígeno. ¿Sí? Con base en esto hicimos un diseño de una aeronave completamente eléctrica, 2 motores de 9.800 vatios cada uno, baterías de litio. Hicimos todas las simulaciones en elementos finitos para verificar la rigidez de la estructura, también en CFD, dinámica de fluidos computacionales para calcular la sustentación y la resistencia de esta aeronave. Evaluamos diferentes tipos de motores eléctricos. Hay unos muy pequeños de 19 kilovatios, otros más pequeños de 8 kilovatios. El más potente en este momento lo está fabricando Magnix de 560 kilovatios y Siemens tiene el de 260 kilovatios. El peso de estos motores es muy pequeño comparado con un motor a gasolina que se usa normalmente en este tipo de aeronaves. Es un Rotax que tiene una potencia solo de 73 kilovatios, comparen con esto, y tiene un peso de 56 kilos. En aviación y en todo lo que sea movilidad es muy importante el peso. Y más en aviación y más en espacial, ¿cierto? Más cuando vamos al espacio. Entonces, una de las características más importantes es la potencia específica. ¿Cuántos kilovatios me da ese motor por kilogramo de peso? Vemos que un motor de gasolina nos da solo 1 kilovatio por kilogramo de peso, mientras que un motor como esto nos da 4 kilovatios por kilogramo. O un motor como el Predator nos da 8 kilovatios por cada kilogramo de peso. Entonces ahí vemos la ventaja que tienen los motores eléctricos, que nos dan mucha potencia con baja potencia. También investigamos diferentes... NASA también está investigando esto, por eso ellos están haciendo pruebas con un avión Tecnam italiano y le pusieron 18 motores eléctricos en las alas. Esto tiene, aparte de los beneficios ambientales, tiene unos beneficios aerodinámicos, genera mayor sustentación a bajos ángulos de ataque. Ese fue el motor seleccionado, 9.800 vatios, un motor de imanes permanentes, sin escobillas. E investigamos también diferentes tipos de baterías. Hay baterías de plomo, de níquel, de litio, con diferentes químicas, unas en etapa de laboratorio, y aquí lo comparamos con la gasolina. ¿Sí? Las de plomo son muy pesadas, solo nos dan 250 ciclos de carga, o sea, un año si las cargamos todos los días. Las de níquel tienen un problema que es el efecto memoria. Entonces teníamos que descargarlas completamente para poder volverlas a cargar. Las de litio hay diferentes químicas
Las de litio-ion tienen una energía específica, que es una de las características más importantes, es cuánta energía almacena por kilogramo de peso de esa batería. En litio tenemos eficiencia de energías específicas de 260 vatios hora por kilogramo, ¿sí? En etapa de laboratorio tenemos 440, 630, y si lo comparamos con la gasolina todavía estamos muy lejos, ¿cierto? Es una relación como 40-1. Entonces, este es el cuello de botella para la movilidad eléctrica, las baterías. Y la característica más importante es la energía específica. Poder subir esa energía específica a un valor razonable con la gasolina. Y aquí vemos, por ejemplo, diferentes químicas, litio hierro fosfato, que es la que utilizan los buses BYD. La ventaja de esas baterías que son más seguras que las de litio-ion, las de litio cobalto, litio manganeso. Tenemos las de, y tienen mayor ciclos de descarga, 1500 versus 1200 aproximadamente, que tienen las de litio-ion. Y están las de litio titanato que se permiten cargar muy rápidamente y tienen ciclos de carga de 20.000. ¿Sí? Aquí vemos la batería de un avión eléctrico y aquí vemos el motor. ¿Sí? Nosotros pues no teníamos acceso a esos fabricantes como Kokam, que es un fabricante coreano. Entonces utilizamos celdas 18650, las conectamos en serie paralelo para aumentar el voltaje y los amperios hora, y los conectamos a un circuito regulador, un BMS o Battery Management System, que lo que hace es regular que todas las celdas se carguen y se descarguen a la misma rata, porque si hay una que se esté cargando o descargando más rápido que las otras, va a generar diferencias de temperatura y posible combustión. Este es el circuito eléctrico, entonces tenemos las baterías, el BMS, el amperímetro, el controlador y el motor. Este BMS y este amperímetro se conectan vía Bluetooth al celular o a un display en la cabina que permite monitorear el estado de cada una de las series, cada una de las baterías, la potencia y la temperatura. Aquí vemos a los estudiantes haciendo pues el soldado de estas celdas con un soldador de punto. Fueron 310 celdas para cada una de las baterías, son 2 baterías en total, y aquí tenemos el motor y el controlador. Aquí tenemos uno de los videos pues que nos hicieron acá en los medios de comunicación, el colombiano, el tiempo, y las pruebas que hicimos en la cancha sintética del Pascual Bravo. Fueron exitosas, alcanzamos 7 metros por segundo. De ahí nos fuimos a una pista en Bolombolo que nos permitieron usar. Aquí es un pequeño video de las pruebas de pista. La pista no es como el Olaya Herrera o el José María Córdoba, que quisiéramos poder haber tenido acceso a ese tipo de pistas, pero lastimosamente no se pudo. Y aquí vemos pues que la aeronave ya hace salticos que llamamos, ¿cierto? Cuando se despega del suelo se levanta unos 10 centímetros aproximadamente durante unos 10 segundos y vuelve y aterriza. Estamos haciendo pruebas y seguimos en ese proceso. Ahora entrando al proyecto de conversión de buses de gasolina o de combustibles fósiles eléctricos, la razón de este proyecto es, todos sabemos que la combustión de combustibles fósiles ocasiona emisiones de CO, CO2, NOx, SOx y otros gases contaminantes y ruido, ¿sí? Esto genera también material particulado, PM2.5, que se queda en el Valle de la Burrada efecto a la inversión climática, que la temperatura, en vez de descender con la temperatura, aumenta, ¿cierto? Por las nubes, ¿sí? Y se genera se queda en el ambiente todo ese material particulado. Según los estudios, el 79% de ese material particulado es producido por fuentes móviles y el 21% por fuentes fijas. Y esa contaminación atmosférica nos ocasiona el 9% de las muertes naturales en Medellín. También hay estadísticas que dicen que 5 personas mueren diariamente por la contaminación en Medellín y 500 personas mueren anualmente debido a cáncer producido por esa contaminación atmosférica, ¿sí?
Ese 92, hay estudios también que dicen que el 92% de ese material particulado proviene del diésel y que el 91% de esa partícula producida por el diésel es altamente cancerígeno. Aquí vemos todos los problemas que hay para la salud de las personas. Listo, hay diferentes alternativas para la movilidad, los tranvías, los trenes ligeros, los metros o los trenes pesados, y hay diferentes opciones para buses eléctricos con baterías como el bus BYD o trolebuses con catenarias. La ventaja de este es que no tendríamos que tener la catenaria por encima, usa las vías existentes y usan las llantas, tiene mayor flexibilidad de la ruta, estaciones de recarga por inducción o por catenaria, y tiene menor rango, mayor peso y mayores costos de operación. En cambio, el trolebús también usa las vías existentes, pero tiene que tener por arriba dos polos, positivo y negativo. Las rutas deben ser más rígidas, aunque esto permite moverse al bus entre los carriles, pero hay una rigidez en las rutas. Mucha gente critica la estética de las catenarias, pero en varias partes de Europa, de Estados Unidos, se ven las catenarias y se mimetizan con los árboles, y no se ve tan feo. Eso permite menor peso del bus y eliminación de los tiempos de recarga. Recuerden que estos buses tienen que estar 8 horas por la noche siendo recargados para que puedan suplir la operación diaria. ¿Sí? Tenemos el bus BYD eléctrico, tiene una batería de litio hierro fosfato, tiene un peso total de 19 toneladas, una pendiente máxima de 15%, 9 grados, ¿sí? De una potencia máxima de 180 kilovatios aproximadamente, aunque tengo entendido que las versiones que vinieron por Medellín son de 250. ¿Sí? Hicimos unos cálculos del peso de ese bus y del espacio requerido para las baterías. Teniendo en cuenta esta densidad energética de vatios hora por litro, no estimamos que el espacio requerido para esas baterías en el bus es de 1.47 metros cúbicos. En ese espacio aproximadamente podrían caber 3 personas de pie, ¿sí? Y el peso de esas baterías es de 3 toneladas. Si hacemos unos cálculos subiendo en una pendiente de 9 grados, más o menos como las pendientes que tenemos en Medellín, con esa aceleración y esa velocidad, nos da que la potencia requerida del motor para subir solo las baterías, sin tener en cuenta todo el bus y los pasajeros, es de 146 kilovatios. Entonces, una potencia muy alta solo para mover ese peso de las baterías. Hicimos también una comparación de diferentes vehículos, por ejemplo, un Twingo, el consumo en vatios hora, el rango que nos da aproximadamente 50 kilómetros por galón, con 4 pasajeros, que no es lo normal. En Medellín la estadística nos dice que lo normal en un carro es aproximadamente 1.2, 1.3 personas por carro. En las motos también alrededor de 1.2, 1.3. Y en un carro Twingo, que es lo más eficiente en gasolina que hay, nos da 169 vatios hora por kilómetro viajado por pasajero transportado. En una motocicleta gasolina eso baja a 148. En un carro híbrido nos da aproximadamente 97 vatios hora. En un carro eléctrico 38. En una bici eléctrica 16. En una patineta eléctrica 11. En un trolebús con baterías 9. Y en el metro de Medellín aproximadamente 9 vatios hora por kilómetro por pasajero. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que estas patinetas eléctricas o estas bicis pesan muy poco, 10, 15 kilos, y pueden llevar una persona que pesa 70, 80, 100 kilos, ¿cierto? Mientras que el impacto en las vías de un carro que pesa 1 tonelada y lleva aproximadamente 100 kilos de un pasajero, es un impacto mucho mayor en el pavimento y en las carreteras, por lo cual requiere mayor costos en el mantenimiento de nuestras vías. También podemos ver que es mucho más eficiente la movilidad eléctrica, ¿sí? Y es mucho más eficiente cuando lo utilizamos con catenarias en vez de baterías.
La razón de eso es, si nos vamos a la física, el coeficiente de resistencia de una rueda en un ferrocarril es muy bajo comparado con las llantas en un concreto o en un asfalto, ¿sí? También vemos que muchos fabricantes nos dicen, sí, pero usted puede cargar ese bus eléctrico en 30 minutos con un cargador rápido. Sí, eso es cierto. Pero lo que no te dicen los fabricantes es que cuando tú haces eso, la vida útil se te está decreciendo. Entonces esa batería que te iba a durar 7 años, según el fabricante, bajo condiciones de laboratorio, ya en la ciudad no te va a dar 7 años, sino que con esas cargas rápidas te va a durar de pronto 4 años. Y tengamos en cuenta que las baterías son el 50% aproximadamente del costo del bus. Entonces un bus que vale 1.200 millones de pesos, cada 4 años necesitamos estar haciendo una inversión de aproximadamente 500 millones de pesos. La vida útil de las baterías también disminuye con la corriente de carga. Entre más sea la corriente de carga, el número de ciclos va a disminuir. Y también disminuye la vida útil con la profundidad de descarga, ¿sí? Si nosotros descargamos esas baterías al 80-90%, la vida útil, los ciclos de vida útil se van a reducir, ¿sí? Las ventajas y desventajas de la movilidad eléctrica, pues ya muchos lo sabemos. Un carro a gasolina tiene una eficiencia del 25%, es decir, el 75% restante se convierte en ruido y en desgaste en los motores y en calor, ¿cierto? Un carro diésel un vehículo diésel tiene una eficiencia aproximadamente del 27-28%. Un carro a gas tiene una eficiencia aproximadamente del 50% y un vehículo eléctrico tiene una eficiencia aproximadamente del 90%. ¿Sí? La ventaja que nosotros vemos con este proyecto de convertir los buses, camiones y volquetas a eléctricos es que disminuye la chatarrización. Normalmente el Ministerio de Transporte, la política que hay es de que todos estos buses, camiones y volquetas sean chatarrizados y fundidos. Sin embargo, eso tiene un impacto ambiental, porque tenemos que coger ese bus, llevarlo hasta Guarne o hasta Sogamoso, desensamblarlo con unas máquinas que consumen energía, normalmente es gasolina o diésel, luego comprimirlo, llevarlo a una siderúrgica, fundirlo. Muchas veces estos hornos utilizan carbono o petróleo y nos generan mayores emisiones. Aparte de eso, volver a producir un bus requiere también recursos minerales y requiere energía. Entonces la conversión reduce las emisiones y reduce el consumo energético. Los vehículos eléctricos tienen un 90% menos de componentes que los motores de combustión, por ende la confiabilidad es mucho mayor y los costos de mantenimiento son mucho menores. Las desventajas, todavía tenemos mucho desarrollo en las baterías por hacer, eso ha incrementado muy rápido y va a incrementar mucho más rápido, pero hay que apostarle pues a la investigación de las baterías. Las desventajas también es la vida útil de las baterías. Necesitamos que haya una regulación en Colombia para que permitan la conversión y la operación de vehículos eléctricos, que hayan incentivos para crear una industria nacional, no solo que nosotros traigamos el bus chino o el metro de España o de Alemania, pero acá estamos generando, aquí las universidades estamos sacando cada año un montón de ingenieros eléctricos, electrónicos, mecánicos, de sistemas, que no los podemos dejar en ventas y en mantenimiento. Necesitamos que generen todo ese diseño, todos esos cálculos que aprendimos durante nuestros 5 años en la academia sean invertidos ahí. No podemos seguir copiando los planos de los vehículos que nos vienen de Francia o de Estados Unidos. Aquí tenemos mucho potencial para hacer todo eso. Otra desventaja es el tiempo muerto durante la carga de las baterías y tenemos que aumentar las estaciones de carga. Los objetivos de este proyecto son un objetivo ambiental, reducir el impacto ambiental
durante la conversión de estos vehículos, disminuir el costo y el retorno de la inversión mediante la conversión de los vehículos y evaluar técnicamente la factibilidad de la conversión de estos vehículos, que ya en algunos artículos lo hemos visto, ¿cierto? Y ya se ha visto, pero queremos comprobarlo pues bajo las condiciones de operación de Medellín. Por eso estamos sacando el ciclo de conducción de Medellín, lo estamos haciendo con Conacta. Sin embargo, nos gustaría si Metroplus tiene estos datos o si podemos hacer la medición con nuestros estudiantes, sería muy bueno para tener las condiciones en Medellín, ¿cierto? Una cosa es traer un bus que fue diseñado para China u otra parte, pero otra cosa es bajo las condiciones de Medellín, donde tenemos arranques y frenados súbitos, donde tenemos subidas en pendiente, donde a veces estos vehículos a gas o estos vehículos eléctricos no pueden arrancar con toda la carga de pasajeros en estaciones que están en pendiente, ¿sí? Entonces, con base en todo esto, buscamos la donación de un bus con la ayuda del profesor Andrés Emiro, con esta mesa movilidad y con Alina Trujillo de Navitans conseguimos la donación de este bus a gas. Es un bus de 10 toneladas. Ya lo tenemos acá en el Pascual Bravo. Es un bus turbocargado, gas natural de 197 caballos y 66 kilogramos metro de torque máximo, una caja automático, una dirección, unos ejes y unas dimensiones básicas acá. Y lo queremos convertir a eléctrico. Este es uno de tantos motores que hemos visto. El Pascual tiene un presupuesto para eso, pero debido al aumento del dólar y a la problemática que hay en este momento para el transporte de productos de China, pues se nos ha subido mucho, entonces estamos buscando alianzas con todos ustedes o con quienes nos quieran colaborar para la importación o para la donación o para el préstamo o para la ayuda. Pues nosotros tenemos un presupuesto, pero podríamos aumentarlo si se vinculan más empresas a este proyecto. Tenemos un dinamómetro en el Pascual donde pensamos montar el bus primero a gas, meter todo el ciclo de conducción que estamos generando acá en Medellín, medir emisiones de CO, de CO2, SOX, NOx, material particulado, medir también consumo, ¿sí? Hacer la conversión, quitarle todo el motor de combustión, ponerle el motor eléctrico, primero con catenarias conectado a la red eléctrica del Pascual y volver a medir emisiones, volver a medir rendimiento, consumo eléctrico y comparar antes y después. Este proyecto tiene una segunda fase. Esta segunda fase es también con Andrés Emiro Díez de UPB, con Energía Vectorial, con Universidad de Antioquia y Universidad de La Guajira. Nos conseguimos 550 millones de pesos de MinCiencias, pero en esta segunda parte vamos a montarle un pequeño banco de baterías para mirar también las cargas de oportunidad, las cargas mediante la catenaria. Y si conseguimos los permisos pues, con la Secretaría de Tránsito, de pronto hacer pruebas afuera. Por ahora el bus no tiene placas, entonces no puede salir de la institución, ¿sí? Tenemos estos equipos para la medición de emisiones. Algunas conclusiones rápidas. El cambio climático, contaminación y pobreza son problemas muy apremiantes que tenemos que resolver como sociedad. Nosotros podemos hacer soluciones para el cambio climático en la ciudad. Ya lo hemos visto acá en el Pascual, lo hemos visto en UPB, lo hemos visto en la Universidad de Antioquia, en EAFIT. Hay muchas instituciones, universidades que estamos haciendo soluciones y las debemos implementar, las debemos hacer acá en la ciudad, aquí en el país, ¿cierto? Y tenemos que generar esa industria nacional, no podemos seguir siendo importadores como hacemos con los vehículos a gasolina
o como estamos haciendo actualmente con los vehículos eléctricos, tenemos que ser fabricantes acá en la ciudad y aquí en el país. La movilidad eléctrica y la movilidad en la masa es la mejor opción para un futuro sostenible. Vemos que la eficiencia del metro de Medellín es mucho más alta que la que tiene cualquier vehículo privado y que la que tiene cualquier vehículo a gasolina o a diésel. El peso de las baterías es un factor determinante porque el peso de las baterías va a requerir mayor potencia de los motores y mayor consumo del motor eléctrico. Y vemos que todavía las baterías están en desarrollo, sin embargo hay que seguir investigando y aplaudo mucho el trabajo que están haciendo en UDA para desarrollar celdas de litio-ion tipo botón. Ojalá con el apoyo de Trones y todas las empresas de la ciudad y del país podamos seguir con esos desarrollos. Pero las soluciones ya están, ya no necesitamos seguir contaminando para movernos en Medellín. La vida útil de las baterías disminuye con la profundidad de descarga, ¿cierto? Entre más las descarguemos, la vida útil va a disminuir con la corriente de descarga y con las cargas rápidas. Entonces hay que tener en cuenta eso, que la vida útil no van a ser los 7 años, sino que van a ser 5 o 4 años, y ese costo de las baterías es el 50% de un vehículo eléctrico. Los trolebuses, los tranvías, los trenes ligeros y los trenes pesados son soluciones que han sido ampliamente probadas, ¿cierto? No solo en Medellín, no solo en Bogotá hace mucho tiempo, sino en California, en Europa, en Suiza, en Praga, en todas estas ciudades europeas, y son soluciones probadas que reducen mucho la contaminación, requieren muy bajo consumo y son una solución rápida al problema de contaminación y de cambio climático. En este momento las baterías son el cuello de botella para aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos, pero como les digo, con mayor investigación, mayores recursos, lo podemos hacer y lo podemos hacer acá en la ciudad. Algunas referencias, muchas gracias y estoy dispuesto a resolver preguntas. Este es mi correo por si no alcanzamos, alejandro.posada@pascualbravo.edu.co. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Súper interesante todos estos avances tan grandes que ustedes nos presentan. Yo le doy la palabra a las personas que quieran hacer preguntas en este momento. Adelante, si tiene alguien preguntas, comentarios, adelante. Jorge, adelante. Dale, buenos días. Alejandro, yo te hago una pregunta. Esas pruebas que piensan hacer, pues, o sea, entiendo el punto de que al ser un bus que era gas, pues le van a hacer la conversión, pero no van a incluir también en esa prueba, no sé, un bus diésel, pues como que sea como el Pareto de lo que maneja ahorita el transporte público colectivo, pues que creo que sería como pertinente que esa comparación se haga directamente también pues con el diésel, que es lo que más se está moviendo en este momento y hasta idealmente pues con la tecnología más omnipresente que hay, que entiendo que es Euro 4. Muchas gracias. Sí, Jorge, muchas gracias. Muy interesante tu pregunta. Lo hicimos con gas porque fue, pues cuando hicimos este proyecto, buscamos muchas empresas que nos donaran vehículos a diésel especialmente, pero ninguna nos ofreció la donación. Los únicos que nos ofrecieron donación fue Navitrans, nos dijeron que tenían un bus a gas y por eso nos fuimos con el bus a gas. Sin embargo, ya hay mucha información en la literatura. Yo sé que la Universidad de Antioquia con el profesor John Ramiro Agudelo ya ha hecho muchas mediciones con buses a diésel. Entonces ya en la literatura hay mucha información científica sobre la contaminación de vehículos a diésel. Lo que no hemos visto en la literatura científica es mucha información sobre los vehículos a gas. No sé si queda claro. Sí,
Dale, entendido, gracias. Muchas gracias. Pero estamos prestos también a, si nos donan un bus a Diesel, hacer una segunda o tercera etapa de este proyecto. Vale. Muchas gracias.